El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándole así: Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los sufridos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salte de contento, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy en la Iglesia la solemnidad de Todos los Santos. Es una fiesta muy grande para nosotros y de muchísima esperanza. De hecho, dice San Juan hoy en su primera carta que esta es la esperanza que nos purifica y que nos lleva precisamente a disfrutar la pureza como Dios la tiene. Hoy todos los santos que padecieron la tribulación por causa del Señor, como también lo testimonia el libro del Apocalipsis cuando el vidente le pregunta a uno de los ancianos que lo cuestiona ante la visión que está teniendo cuando ve que son multitudes los que están delante del trono y del Cordero y tienen vestiduras blancas, puros, con una palma en la mano. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Le pregunta uno de los ancianos, de los 24 ancianos, que están constituidos por los 12 apóstoles y son los 12 patriarcas de Israel, los hijos de Jacob, que ya reinan. Y entonces, ¿quiénes son? Y el vidente le dice: yo no sé, dímelo tú, quiénes son y de dónde vienen. Y dice: ellos son los que vienen de la gran tribulación, que limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por ser fieles al Señor, dirá en otro pasaje el libro del Apocalipsis, también en otra visión del cielo, del paraíso, de la nueva Jerusalén, de la iglesia a la que todos estamos aspirando, que es la de arriba. Dirá que los que recibieron la marca en la frente, de la cual nos está hablando también el libro del Apocalipsis, cuando el ángel que viene de oriente detiene a los 4 ángeles alertándolas y diciéndoles que todavía no hagan daño a la tierra, que mantengan los efectos del pecado y de nuestras malas decisiones están siendo retenidos por Dios. No es que Dios vaya a castigar y Él vaya a soltar su ira. ¿En qué consiste la ira de Dios? En que llegará un momento que Dios dejará de detener los auténticos y verdaderos efectos de nuestro pecado.
Si Dios no estuviera reteniendo los efectos de nuestro pecado, este mundo ya habría desaparecido desde el primer momento en que nuestros primeros padres pecaron. Porque el daño del pecado es peor que el daño de una guerra nuclear. Peor. Hoy toda la gente le tiene miedo a una tercera guerra mundial y a una guerra nuclear, y eso no es nada. Y buscando a través de negociaciones, diálogos, cómo se detiene, ¿sí?, el estallido de esta tercera guerra mundial, porque aunque muchos digan que estamos en ella todavía, no, ¿sí? Aunque muchos estén haciendo esfuerzos, porque es una amenaza muy terrible para la humanidad, lo más dañino es esto que nos cuenta el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. ¿Qué están reteniendo los 4 ángeles en los 4 puntos cardinales? Los efectos verdaderos y auténticos del daño que nuestras malas decisiones le han causado al planeta, le han causado al universo, le han causado a las leyes naturales, y ellas están reclamando. Por eso vemos catástrofes naturales, y eso que no se están desatando en el nivel que deberían, de acuerdo al daño del pecado y de nuestras malas decisiones. Por eso vemos hoy la corrupción en el ámbito afectivo y sexual de las personas, que ya lamentablemente muchas personas se ven y piensan al hombre y a la mujer en una manera tan deformada que peores que monstruos. La alteración a la naturaleza sexual es espantosa, hasta el punto que ya hay quienes están suplantando a la mujer por un robot o al hombre por un robot para que haga lo que su pecado quiere, ¿sí? Hoy se está suplantando la razón propia de la naturaleza humana con la inteligencia artificial, porque el ser humano ya tiene una aversión, una resistencia a su propia naturaleza, fruto de su propio pecado. Y la misma inteligencia artificial, que es incapaz de suplantar la belleza de la naturaleza racional, va a destruir al ser humano, por lo menos a quienes se confíen y tengan su esperanza en ella. Lo que el mismo hombre está construyendo fruto de su pecado, sin moral, sin ética, lo va a destruir a sí mismo. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor que hoy aparezca en esta solemnidad un mundo, millares de santos que no pusieron su esperanza en las fuerzas de este mundo, en los poderes de este mundo, sino en lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿sí?, que cantaban la alabanza los 144,000, que eso es la primera parte que ve él. ¿Quiénes son esos 144,000? Son los que están caminando de acuerdo a la fe que vivieron los hijos de Jacob, los que se vincularon a la promesa hecha a Jacob y los que se vincularon obedeciendo lo que Jacob obedeció para poder obtener la salvación, y los que se vinculan a la fe de los apóstoles y lo que ellos vivieron, creyeron, profesaron y obedecieron. Esos son los 144,000 de una iglesia militante que hoy sigue profesando, no todos, pero siguen obedientes a la fe apostólica. En esta gran apostasía que hay de la verdad dentro de la iglesia, nosotros tenemos que estar renovando todos los días y procurando permanecer fieles a lo que Jacob fue fiel, a la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que estar procurando y ejercitándonos y luchando todos los días por ser fieles a lo que los apóstoles fueron fieles, hasta derramar su propia sangre. Porque quien no se vincule de manera espiritual al bien que ellos se vincularon y por el bien que ellos entregaron su vida, queda por fuera.
sin la marca del Cordero. Y por eso es tan delicado el tiempo que estamos viviendo, porque nos estamos jugando la salvación y nos estamos jugando nuestro futuro de gloria al lado del Señor. ¿Quiénes son ellos y de dónde vienen? Traen la palma del martirio porque entregaron su vida por ser fieles a los mandamientos del Señor y porque lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque la salvación que todos necesitamos viene de Dios y de su Cordero. Es muy triste ver hoy cómo la gente ya le perdió. Miren, ya hay gente que no cree en la Eucaristía, aunque van a ella, lógicamente van. Pero simplemente es un ritualismo. Ellos ya no creen que aquí está la salvación y que en el altar de la Eucaristía está el perdón de los pecados. Ya hay obispos que no creen que la Eucaristía le sirva a la gente y le diga algo. Ya hay sacerdotes que, aunque la celebran, pero no creen. La cantidad de milagros eucarísticos son una evidencia de ello. Cristo no tendría que recurrir a mostrar más signos de los que ya ha mostrado, como lo es un milagro eucarístico, porque ha sido suficiente lo que ha Él hecho por nosotros. ¿Qué pasa? Que dentro de la iglesia hay un nivel de incredulidad muy alto en la Eucaristía. Hay sacerdotes que presiden y celebran la Eucaristía y no creen que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Hay laicos que van a misa y comulgan y ya no creen que verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Cristo y es toda su divinidad y que allí está toda la capacidad natural y sobrenatural para vivir una vida plena. Y por eso hoy en el Evangelio, ¿quiénes son dichosos? Los que creen esto. Los que no creen no pueden vivir la dicha de esto. Para poder vivir esta realidad de la fe se necesita una pobreza de espíritu muy alta, pero la gente está llena de tanta información doctrinal y mucha de ella dañina que ya no le alcanza para creer de corazón que Jesús está en la Eucaristía. La gente se puso a absorber una cantidad de información y ahora con la pandemia que se desplegó la vida virtual, muchísimo más, una cantidad de contenidos doctrinales que lo único que han hecho es enfriar el corazón de muchos y endurecerlo frente a la comunión más importante que es con Jesús Eucaristía. Menos mal el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, muy profético y claro, dijo que solamente se podía participar en esta dimensión del reino de los cielos si creíamos. El que no cree, así venga a misa, así rece mucho, así haga una cantidad de oraciones. El que no cree está fuera del reino de los cielos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y se lo dice Jesús a la samaritana. No es ni en este templo ni aquí en este monte, no es por ir al templo y no es por participar en el culto del templo. Es una adoración en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y así quiere ser adorado desde el corazón. Pero mucha gente se relaciona con la Eucaristía de una manera fría. El culto es verdad, ya no les dice nada, pero no por la ineficacia del culto, de la liturgia o de la Eucaristía o de los sacramentos,
sino por la muerte que hay en el corazón de los hombres. Se murió el tejido de la fe. Por eso algunos se dejaron distraer que nos iban a cambiar la fórmula de consagración en la Eucaristía, y la gente se puso a creer, eso era el demonio. Y la gente se puso a creer esas cosas sospechosas, y la fórmula de la consagración en la Eucaristía sigue intacta. Pero ¿saben qué no sigue intacto? La fe de muchos que se pusieron a creer eso. Se les murió ya. Y por estar entretenidos mirando a ver cuándo desde el Vaticano cambian la fórmula de consagración, por estar entretenidos allá, porque así hace el demonio construye sofismas de distracción para entretener la atención del corazón humano y poder irle chupando la fe por detrás. Le va extinguiendo la fe. Por eso San Juan de la Cruz trae algo importantísimo para la vida espiritual que se llaman las cautelas. No querer verlo todo. Y hoy la gente está viendo de todo en internet. Padre, es que es un sacerdote estupendo, es que es un predicador estupendo, es que va a venir a tal lugar y es estupendo. No, si tú quieres llegar a la santidad que llegaron estos, no quieras verlo todo. La curiosidad mata al gato. Hoy hay gente que tiene incluso hasta infestación diabólica, haciendo una cantidad de piedades y cosas que les proponen en las redes sociales. Y uno les dice, ¿y tú sacas tiempo para estudiar el catecismo? Padre, es que no me queda tiempo. Yo oro mucho, Padre. Es que usted no sabe el itinerario de oración que yo tengo. Padre, me levanto desde las 3 de la mañana y hago esto. Y le escriben a uno ¿y tú de dónde sacaste esas piedades? Padre, usted no las conoce, tiene que hacerlas. Yo sé que a usted no le queda mucho tiempo, pero mírelo, eso es buenísimo, Padre. Me ha servido tanto. ¿Y a qué viniste? Padre, es que estoy muy mal. Padre, es que tengo una lucha que yo no sé qué me pasa. La gente es ilógica ya, incoherente. Dice que le ha servido mucho una devoción, pero está mal espiritualmente. Entonces, ¿para qué te ha servido? Lo que te ha hecho es daño. Y cómo el demonio construye sofismas con lo espiritual, nos entretiene y nos aparta de lo esencial que es la Eucaristía, que es la palabra del Señor, que es la doctrina santa y pura del catecismo, que es la verdadera piedad con el Santo Rosario. La Virgen nos lo sintetizó todo en el Santo Rosario. Y la gente está llena, y entonces la gente es asfixiada, y es confiésese, ya no se confiesan de fallar a los mandamientos. Muchos católicos no tienen culpa, no tienen remordimiento de faltar a los mandamientos. Una persona puede estar fornicando, y eso para ella no es tan grave como dejar de hacer un itinerario de devociones personales. ¿Por qué? Porque en la comunidad me pidieron hacer estas prácticas. Y es más grave dejar de hacer estas prácticas que faltar al 6º mandamiento. Y resulta que esas prácticas no están vinculadas a ninguno de los mandamientos. Es más grave dejar de escuchar a uno de mis fundadores o directores que dejar de meditar el catecismo o meditar la palabra de Dios. Y entonces, Padre, estoy cayendo en desobediencia. Me confiesa, por favor, ¿a quién estás desobedeciendo? ¿A Dios o a las criaturas? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. No hay ningún mandamiento que nos diga, tienes que escuchar a este sacerdote o a este otro o a este teólogo. No hay.
Pero si hay un mandamiento que nos dice, escucha Israel. Tienes que escuchar al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Miren el nivel de apostasía en el que estamos hoy. Y la gente, ¿por qué sufre tribulación? Por hacer una cantidad de cosas que nadie les ha mandado a hacer. Pues sí se las ha mandado a hacer los discípulos del anticristo, que están engañando a la gente. Yo alabo al Señor, hoy hago sino alabar y bendecir al Señor por mis abuelos, que tuvieron una fe tan bonita y por lo menos se mantuvieron fieles hasta el fin, con sus imperfecciones, lógicamente, pero fue una fe pura. Hoy dice la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. De los 3 peligros a los que la iglesia le ha tenido siempre miedo, siempre pavor, las 3 amenazas que manchan el corazón, una de ellas es el error doctrinal. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero una persona que tenga errores doctrinales ya no tiene puro el corazón. Y de hecho, es a lo que la iglesia le tuvo siempre más pavor. Los herejes era gente impecable externamente, pero corrompidos de corazón porque tenían errores doctrinales. Porque quien asume los errores doctrinales pervierte su inteligencia, pervierte su voluntad, pervierte la libertad, se le pervierte todo. Y la conciencia dañada ya comienza a señalarle como bueno lo que no es bueno. Son conciencias que llama la iglesia afectadas. Y por eso ustedes ven sacerdotes defendiendo errores, hasta obispos. Todos esos que defienden el mal menor como una posibilidad dentro de la vida moral de la iglesia y que incluso hasta manipulan a San Juan Pablo II, su magisterio, a Benedicto XVI, su magisterio, lo manipulan, lo instrumentalizan, es porque ya tienen afectada la conciencia. Y si no la corrigen rápidamente, eso es fatal. El 9º y 10º mandamiento nos habla precisamente de eso, de la pureza del corazón en 3 dominios. El primer dominio es el de la caridad con Dios, el amor total a Dios, porque del amor total a Dios nace un verdadero amor por el prójimo. Quien no ama a Dios no va a amar auténticamente al prójimo. Hay gente que tiene la apariencia de un auténtico amor por el prójimo y se desborda, pero porque tiene intereses. Es que tú me sirves, y por eso me sirve ayudarte, y por eso me sirve servirte. Es como los políticos cuando hacen campaña, son los más serviciales de la vida, ¿sí? Los más cercanos con todo el mundo, y se van a buscar a la gente más sencilla, y buscan que los filmen y todo eso, ¿sí? Para que la gente se conmueva, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo tengo un interés. ¿No ve que en unos 4 o 5 años yo estoy pensando en lanzarme a la presidencia? O estoy pensando en lanzarme a la gobernación, entonces tengo que echarte al bolsillo. Son terribles, espantosos. ¿Ustedes creen que eso es un verdadero amor? Y si tú no me das el voto, dejas de ser, te amaba, hasta ahí te amaba. Eso es lo que vivimos hoy. Cuando tú no te sometes al criterio de ellos, no solamente te desprecian, te excomulgan, sino que te persiguen. Así es. Por eso hay gente hoy en movimientos laicales que le da miedo salirse de los movimientos. Padre, porque no me vuelven a saludar. No, y peor, padre, me comienzan a criticar y a hablar mal de mí. Eso es espantoso. Así hay movimientos dentro de la iglesia que si tú no te acomodas, entras en comunión con sus criterios,
y en su círculo espiritual te mandan para el infierno. Ellos ya tienen la autoridad para decir que tú eres del diablo. Estos no trabajan por la justicia, ni son mansos, ni son misericordiosos, y mucho menos por la paz. Estos viven otro sentido diferente de las bienaventuranzas. Miren lo que le pasa a muchos sacerdotes hoy. Si un sacerdote no está de acuerdo con los criterios desordenados de un obispo, lo persiguen. Pero es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el catecismo. No, es que yo soy la autoridad, yo soy la medida de la verdad. No ve algunos obispos que son así presuntuosos. Dicen, en mí reposa el carisma de la verdad. Ojo, que el carisma de la verdad reposa en un obispo de manera infalible mientras él esté en comunión con el depósito de la fe. Si este obispo ya no predica y sostiene que el matrimonio es indisoluble, ya no está de acuerdo con la fe apostólica. Este ya está traicionando la verdad. Si este obispo admite y sostiene que el mal es una posibilidad dentro de la vida cristiana, este ya no está en comunión ni siquiera con Cristo. Ya no es ni con Cristo. Porque Cristo nunca predicó el mal como una opción, ni menor ni mayor. Porque yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y todo el que desprecia, aunque sea una coma, una tilde de la ley, será el más insignificante en el reino de los cielos. Ojo, porque hoy tenemos que estar de acuerdo con la verdad de Cristo. Los obispos participan en esa comunión de la infalibilidad mientras sean fieles y prediquen esta fidelidad y la vivan. No es solamente que la vivan. Porque hay algunos que admiten, los sacerdotes y toda clase de inmoralidades sexuales dentro de ellos, pero eso sí, que no se hable de pecado porque entonces tú estás juzgando y estás condenando. Y eso no es amor al prójimo. Porque tú dices que la fornicación es un pecado contra el sexto mandamiento. Porque tú dices que la masturbación es un pecado contra el sexto mandamiento. Porque tú dices que la lujuria es un pecado estás juzgando, no juzgues. Y no serás juzgado. Estoy juzgando los actos. Toda práctica desordenada en la vida sexual, consciente y voluntaria, es un pecado grave. Porque tú dices que un sacerdote, un religioso que lleve una vida doble y moral, no juzgues, que eso es pecado. Solo Dios es el que sabe, y Dios sabe, sí, que vivir una vida inmoral es pecado, sí, Él mismo lo dice, sí. Así estamos hoy. Estos absolutizan, idolatrizan al ser humano y acaban con la verdad de Dios, la destruyen. Es que la limpieza de corazón requiere eso. Limpieza en el amor por Dios y por el prójimo. Limpieza en la afectividad, sobre todo la relación con el prójimo, que nosotros nos relacionamos con el otro, hombre o mujer, desde una dimensión afectiva y sexual. Siempre se compromete la afectividad y la sexualidad, siempre. Debe ser pura. Yo me relaciono con un hombre y una mujer no para explotarlo, ni para convertirlo en el proveedor de mis desórdenes. No, es para enriquecer a la otra persona, para cuidarla, para protegerla, para valorarla como Dios la valora o lo valora. Hay esposas que dentro del matrimonio, por miedo o por intereses económicos y materiales, se entregan al esposo.
¿Qué están haciendo con su sexualidad? Te estás prostituyendo, te estás vendiendo. No es para eso. Es para llegar para alcanzar el fin unitivo. ¿Qué es unitivo? Esa comunión plena con el amor de la Trinidad. Para eso me uno a mi esposo. No para que él esté contentico, ¿sí? Para que no me ponga bravo. Porque cuando están corrompidos, eso pasa, cuando el desorden es tan alto de lujuria en la vida conyugal, se ponen furiosos. Y usted se da cuenta de eso. Cuando no es pura la búsqueda, no tendrías por qué ponerte furioso. Si ella hoy no puede estar contigo, ¿por qué te molestas? ¿No se supone que la amas de verdad? ¿La comprenderías? Ahí pueden identificar fácilmente cuando hay lujuria. La lujuria enceguece a la persona. Porque es una explotación en el ámbito afectivo y sexual. Estoy hablando de las bienaventuranzas, una limpieza de corazón que nos exige eso. Y la pureza doctrinal, que lo decía ahorita, la ortodoxia, la pureza de la fe y la ortodoxia en la doctrina. Y lo sabemos, es muy claro, el que no quiera verlo es que está ciego, o del susto y del miedo por no ver eso se está escondiendo y quiere ver otra cosa, porque el miedo lo hace imaginar a uno otra cosa irreal y eso trae problemas psicológicos muy fuertes. Pero estamos viendo hoy cómo se ha invertido la ortodoxia doctrinal y cómo ya no hay pureza de fe. Y esto está creciendo y va a seguir aumentando. Y esto se va a poner bueno. Porque la persecución que se va a levantar es de adentro, no de afuera. Es de adentro. Entonces, pues tenemos hoy la gloria de los santos. Miremoslos porque estos lo fascinan a uno. Fueron valientes que lo apostaron todo por el Señor y soportaron, unos más generosos que otros, todo tipo de persecuciones por tener la marca del Cordero. Porque el que no tenga la marca del Cordero en la gran tribulación, Dios mío santo, no va a aguantar. No va a aguantar. Y la marca del Cordero es la fidelidad de los mandamientos y estar purificados en los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía, que es la sangre del Cordero. Dios no nos está pidiendo nada más. Lo más hermoso es poder entrar en comunión con Jesús en la Eucaristía. Hoy esa realidad se vive. Está el ángel que sube de Oriente. La Eucaristía antes del concilio, a la celebración eucarística le llamaban celebración ad Oriente. Y de hecho los templos se construían los altares con esa orientación ad Oriente, porque de Oriente sale el sol. Y los cristianos miramos esa tipología, esa analogía, para saber que de Oriente viene Cristo. Y nuestro Oriente es la Eucaristía. ¿Por qué el altar? ¿Por qué el templo hacia Oriente? Por esta tipología bíblica, ¿sí? Porque de Oriente sale la salvación. Del altar de la Eucaristía brota el sol para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Amemos mucho la Eucaristía, busquemos mucho la Eucaristía, esforcémonos por tener unas celebraciones conscientes, bien vividas, respetuosas, dignas, con todo el amor que implica la liturgia eucarística. Y si vemos a algún sacerdote frío, con mucho amor y mansedumbre, quiera decírselo, Padre. Usted no está en una obra de teatro. Padre, estamos ante una realidad muy grande, la más grande de todas, el acontecimiento salvífico más grande de todos, que es la Santa Eucaristía. Por eso no se puede tratar de cualquier manera. Hay que ver cómo celebraba Benedicto XVI. Bueno, yo nunca he visto una celebración de él, pero escuchando lo que él dice,
me las imagino porque este hombre habla con el corazón. Y hay personas que me dicen, usted nunca, padre, esas celebraciones eran hermosísimas con él. Con una dignidad, un respeto, una pulcritud en la liturgia. Tenemos que buscar eso. No nos acostumbremos a vivir celebraciones a las patadas, porque uno se puede acostumbrar a eso y se le enfría el corazón. Yo estoy convencido que quien vive las celebraciones eucarísticas se les enfría el corazón, se vuelven mediocres. Porque es la Eucaristía la que le pone el ritmo a nuestra vida. Es el viático, el alimento para nuestra vida, el sustento para este peregrinar. Y si la vivimos de cualquier manera, ¿cómo terminará nuestro corazón después? Es el que paga después los platos rotos. Entonces miremos hoy a esta iglesia santa, bienaventurada, que amó la Eucaristía, la amó muchísimo. Muchos murieron sin poder participar como participamos nosotros en ella, anhelando un día poder participar, en preparación para ella durante años, y en ese camino murieron y la Iglesia los canonizó por ese amor, ese respeto, esa conciencia que tenían de la Eucaristía. Nosotros hoy podemos estar dentro de ella. Entonces, que hoy nosotros nos alimentemos de esta gracia tan grande que nos traen los santos.